Bendito Señor y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por querer reunirte con nosotros en este tu día santo que has planeado y has preparado. Gracias, Señor, por también preparar nuestros corazones, por traernos con bien hasta este lugar donde se predica y se enseña con fidelidad tu santa palabra. Te rogamos, Señor, entonces, cumple tu propósito. Habla a tu pueblo, que las ovejas reconozcan tu voz. Te suplicamos, Señor, habla por tu Espíritu a nuestras conciencias y a nuestros corazones. Transfórmanos, haznos más semejantes a Jesucristo, porque te lo rogamos en tu nombre y para tu gloria. Amén. Dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Como les decía, la última vez vimos la relación de Cristo con el Antiguo Testamento, en los versículos 17 y 18. Vimos cómo Cristo fue el cumplimiento pleno de la ley y los profetas mediante su obediencia activa y perfecta a la santa ley de Dios y mediante su obediencia pasiva hasta la muerte en la cruz. Recordemos sin duda cómo el apóstol Pedro lo utiliza en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 16 al 19. Allí el apóstol Pedro está escribiendo para consolar a personas que vivían tiempos difíciles y duros, bajo persecución. Está escribiendo a los cristianos que precisamente habían sido esparcidos por muchos lugares por causa de la persecución. Se siente ya viejo, con un poco más tiempo para vivir, y desea, por tanto, llevarles un consuelo final antes de morir. Quiero que vayamos un momento solamente allí a Primera de Pedro, el capítulo 1, Segunda de Pedro y el capítulo 1. Escuchen estas palabras que dice allí en el versículo 16 en adelante. Dice el apóstol: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios a su majestad. Lo que los apóstoles enseñaban a la iglesia no eran mitos, no eran leyendas, no eran fábulas artificiosas, como dice allí. No eran cosas de la imaginación de ellos, sino como dice allí, habiendo visto con nuestros propios su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ustedes recordarán aquel evento donde Pedro y otros dos discípulos vieron cómo el Señor se transfiguró en el monte, cómo Elías y Moisés vinieron a acompañarlo en una reunión, ¿recuerdan? Hasta el punto que Pedro le dice al Señor: bueno, construiremos unas enramadas para ustedes. Era tal la majestad de la gloria de lo que Pedro estaba viviendo en ese momento que no quería que nunca se acabara. Y eso que ellos vieron y escucharon, porque así lo dice también el evangelista, y cuando escucharon la voz del Padre o del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd, a él oíd. Ahora, estamos hablando de uno de los discípulos que estuvo más cercano al Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, ¿verdad? Es interesante entonces que el testimonio que Pedro está trayendo no es un invento,
de hombre, de su imaginación, no es un mito ni una leyenda. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, ¿recuerdan? Pero ahí no termina. Versículo 19. Tenemos también, en otras palabras, todo lo que los apóstoles enseñaban a la iglesia era lo que habían visto del Señor y habían escuchado de Él. Ese es el mensaje que ellos llevaban a la iglesia. Pero no solo eso, ahí está en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, el apóstol Pedro reconocía aquí que toda la escritura, y aquí cuando Pedro está hablando de la palabra profética más segura, se está refiriendo específicamente al Antiguo Testamento. De manera que, en otras palabras, Pedro les quiere recordar a estos cristianos que están bajo persecución que, dos cosas. Uno, que lo que ellos estaban enseñando a la iglesia no eran mitos, no eran fábulas, sino eran cosas que ellos habían visto y oído de parte del Señor mismo. Y dos, la segunda cosa que ellos debían tomar en cuenta y que era muy importante es la palabra profética del Antiguo Testamento. Esas dos cosas eran para ellos lo máximo, lo suficiente y necesario para vivir esta vida como cristianos y para traerles esperanza y consuelo en medio de la persecución. Entonces, quise traer este texto, como les dije, para que nosotros veamos, como así lo fue para el Señor Jesucristo, como vimos hace 15 días, la importancia que para el Señor tuvo el Antiguo Testamento y cómo lo cumplió. De la misma manera tiene importancia para nosotros en nuestros días y en nuestros tiempos. Nosotros por eso creemos sola Escritura. Creemos en la Escritura tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya lo vimos aquí. ¿El Nuevo Testamento cuál es? Pues es el mensaje de los apóstoles. Ahora bien, esto es de suma importancia. Nuestro Señor dice ser el cumplimiento de todo lo que enseñaron los profetas en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo escribe esta afirmación grandiosa y comprensiva en 2 Corintios 1:20 cuando él dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, refiriéndose a Cristo, en Él sí y en Él amén. Esto quiere decir que tiene carácter definitivo. Todas las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto se cumplen en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también que en una forma extraordinaria y maravillosa, al morir Cristo en la cruz, lleva en sí el castigo debido por el pecado. Ha cumplido todos los símbolos del Antiguo Testamento. Vuelvan todos a leer esos libros de Levítico, de Números. Lean qué se dice acerca de los sacrificios y de las ofrendas cruentas. Lean lo que se dice acerca del tabernáculo, los ritos del templo, el altar, la fuente de la purificación y todo lo demás. Y pregúntense, ¿qué significan todas estas cosas? ¿Para qué son los panes de la proposición y el sumo sacerdote y las vasijas y todas estas cosas? No son más que símbolos, prototipos y profecías a su manera de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en forma plena y definitiva. De hecho, ha cumplido y llevado a cabo en forma literal todos estos símbolos. Así que nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y con su vida, es el cumplimiento absoluto de todos estos símbolos y de todas estas profecías. Es el sumo sacerdote, la ofrenda, el sacrificio. Ha presentado su sangre en el cielo, de modo que toda la ley ceremonial se ha cumplido en él. Como dice allí, no penséis que he venido para abrogar, sino para cumplir.
Ahora sí, habiendo hecho este repaso de lo que dijimos la vez pasada, ahora vamos a preguntar, ¿cuál es la relación del cristiano con esa ley? Veremos este sermón en 3 secciones. Primero, cómo Cristo cumple la ley en nosotros y a través de nosotros. Segundo, la relación entre la ley y la gracia. Y finalmente, nuestra situación actual respecto a la ley. Vamos a ver entonces el primer punto, que Cristo cumple la ley en nosotros y a través de nosotros. Ese sería el primer encabezado. Y este es el argumento principal del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Quiero que vayan conmigo allá, por favor, Romanos capítulo 8, versículos 2 al 4. Porque el Señor Jesucristo ha dicho en Mateo 5, 19, que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Tenemos entonces que ver cómo el Señor Jesucristo cumple la ley en nosotros y a través de nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 2 al 4. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado. Y noten, aquí está hablando de dos, vamos a decir, de dos tipos o dos clases de leyes. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo, el espíritu de la ley, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, es decir, aquella bajo la cual yo estaba condenado. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, noten, la deficiencia no estaba en la ley, la deficiencia estaba en ¿quién? En nosotros, porque éramos débiles en la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, y es interesante porque Dios envía a su Hijo en semejanza de carne, pues precisamente porque nosotros éramos débiles en la carne. Entonces Dios envía a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que para que el Señor Jesucristo condenara nuestro pecado, aquel que nos había condenado a nosotros, era necesario que ese pecado fuera condenado en una persona o en un hombre. Y como Dios se había propuesto salvarnos a nosotros, entonces la manera como Él condenó ese pecado en nosotros o de nosotros fue en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenía que ser hombre o tenía que ser carne nuestro Señor Jesús. Como dice allí, en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Lo ven? Estamos hablando de cómo Cristo cumple la ley en nosotros. Pues así, Cristo murió por nosotros, siendo nuestro pecado condenado en Él, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es sumamente importante y significativo, porque el apóstol aquí relaciona las dos cosas. La forma en que nuestro Señor cumplió la ley y la forma en que cumple la ley en nosotros. Esto nos dice precisamente nuestro Señor en el texto de Mateo 5. Cumple la justicia de la ley por nosotros y nosotros hemos de vivir de acuerdo a esa justicia. El Señor Jesucristo la cumplió por nosotros y la cumplió en nosotros. Por lo tanto, nosotros ahora vivimos de acuerdo a esa justicia que se nos es imputada. Ambas cosas van juntas. La cumple en nosotros, dándonos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da amor a la ley y capacidad para vivir de acuerdo a ella. Dice el apóstol mismo, ahí más adelante en el versículo 7, miren ustedes, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios,
está en conflicto, en guerra contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Aquí Pablo está presentando el contraste, está presentando a un hombre natural. ¿Qué pasa con el hombre natural y su relación con Dios? Son enemistad. Son la enemistad en sí mismo, contra Dios. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que el hombre natural no se sujeta a la ley de Dios y ni tampoco puede. Por ambas razones, no está en enemistad con Dios. Más vosotros, versículo 9, ya nos presentó al hombre natural. Más vosotros, ahora está hablando a cristianos, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, lo que yo quiero decir aquí es lo siguiente. En los primeros versículos que mencionamos hace un momento, decíamos que Cristo cumplió la ley en nosotros y por nosotros. Pero miren cómo terminaba el versículo 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 9, volvamos allá. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. En otras palabras, vivimos según la ley de Dios, según los mandamientos de Dios. Eso significa vivir en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que la manera de saber si una persona tiene el Espíritu de Dios dentro de ella es si vive de acuerdo a la ley de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. En otras palabras, una persona que no vive de acuerdo a la ley de Dios es porque no tiene el Espíritu. Y si no tiene el Espíritu es porque no es de Cristo. Esa es la conclusión fácil a la que nos lleva el apóstol Pablo aquí. Así que los que hemos recibido el Espíritu no somos así. No estamos en enemistad con Dios como le está el hombre natural y por eso estamos sujetos a la ley. El hombre natural odia a Dios, no está sujeto a su ley, pero el que ha recibido el Espíritu ama a Dios y está sujeto a la ley. Así quiere vivir y recibe la capacidad para ello. Para que la justicia, como decía en el versículo 4, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Consideremos esto un poco a la luz de lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 31. Rápidamente vamos a ir allá a la profecía. Jeremías capítulo 31, y quiero citar de manera puntual este pasaje porque es aquí donde oficialmente nuestro santo Dios hace un pacto o propone un nuevo pacto para hacer con la iglesia. Jeremías capítulo 31, versículos 31 en adelante dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Nosotros simplemente ya sabemos que se refiere al pueblo del nuevo pacto. Y el pueblo del nuevo pacto no es nada más y nada menos que la iglesia. Entonces está hablando específicamente de la iglesia. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Por qué razón ahora nuestro Dios, vamos a decir, se propone hacer un nuevo pacto con el pueblo de Israel o con la iglesia? Porque el viejo pacto fue invalidado por nuestros padres. El viejo pacto, como vamos a ver en un momento, consistía en una perfecta obediencia a la ley de Dios. Y si ellos vivían de esa manera, entonces Dios los bendecía. Pero ¿qué pasó con Israel?
pues todos sabemos, la historia nos lo demuestra, se apartaron del pacto de Dios, no cumplieron, no guardaron la ley del pacto. Entonces por eso Dios ahora va a hacer un nuevo pacto, versículo 33, aquí esta es la esencia del nuevo pacto, pongan mucha atención. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. Oye lo que dice, daré mi ley. Bueno, ¿acaso ya no la había dado? Sí, pero la diferencia es que la otra la había dado en tablas de piedra. Ahora mire cómo dice, daré mi ley en su mente. ¿Ven? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya no será en tablas de piedra. Ahora Dios se iba a encargar de escribir y de poner esa santa ley en su mente y en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Noten que aquí Dios en el nuevo pacto ahora está prometiendo escribir su ley en su corazón. Y el profeta Ezequiel añade algo más. Ezequiel capítulo 36, vamos rápidamente, 36 versículos 25 en adelante. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí también está hablando del nuevo pacto. Dice versículo 26, os daré corazón nuevo. Ahora, esto es de suma importancia. Nuestro Señor ya nos había dicho que iba a escribir la ley en su mente y en su corazón, pero ¿sabe qué? Había un problema todavía en nosotros. Y el problema que había en nosotros es que teníamos un corazón de piedra. Así que si nuestro santo Dios hubiese escrito su santa ley en nuestros corazones que eran de piedra, nada hubiera pasado. Primero tenía que haber una transformación, un nuevo nacimiento, como nos lo explicó muy bien nuestro pastor Ricardo hace 8 días. Entonces dice aquí, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ¿ven? Y os daré un corazón de carne. Ahora sí, con esa cirugía, con ese trasplante de corazón, ahora sí entonces viene la obra del Espíritu. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En otras palabras, nuestro santo Dios se iba a encargar de hacer el trabajo completo. Nuestro santo Dios se encargó de hacer esa cirugía de corazón abierto, de quitar ese corazón de piedra y darnos uno de carne, de escribir las leyes y los mandamientos en esos corazones nuevos, regenerados. Y no solo eso, sino que como dice aquí, y haré que andéis en ellos y los pongáis por obra. Hermanos, todo esto es una obra de nuestro santo Dios. Aquí tenemos el testimonio, la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Y luego lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. La lectura que hizo nuestro hermano Guadalupe en Hebreos capítulo 8. No vamos a ir allá, por eso ya se hizo la lectura, pero sí sería muy bueno que ustedes revisaran Hebreos capítulo 8. Bueno, de por sí casi toda la epístola a los hebreos no es otra cosa que el cumplimiento de estas palabras. Pero específicamente el capítulo 8 nos recuerdan cómo se llevó a cabo el cumplimiento de esta promesa del nuevo pacto. Para terminar este punto de que Cristo cumplió la ley en nosotros y a través de nosotros, volvemos a Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Romanos 8, versículos 12 y 13.
Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En otras palabras, hermanos, si nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, es imposible que ahora nosotros vivamos de acuerdo a la carne, de acuerdo a los placeres de la vida. Eso no es consecuente con una fe genuina. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La paga del pecado es muerte. El que siembra para la carne, de la carne recoge muerte. Más si por el Espíritu, y esta palabra yo la resalto, por el Espíritu. ¿Por qué? Pues por lo que acabamos de leer en los profetas, ¿se acuerdan? En Jeremías, en Ezequiel. Por la obra del Espíritu, por esa cirugía de corazón, por escribir esos mandamientos en nuestros corazones y por hacer que actuemos de acuerdo a ellos, entonces es por el Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como la ley ha sido escrita en nuestra mente y corazón, como cristianos hemos de ansiar cumplirla. Y no solo ello, sino que además tenemos la capacidad para vivir de acuerdo a ella. Así es entonces como Cristo cumplió la ley en nosotros y a través de nosotros, por su Espíritu Santo. Esta es la base de nuestra relación con la ley, la obra del Espíritu Santo. Ahora, habiendo entendido eso, nuestro segundo encabezado es la relación entre la ley y la gracia. Y es importante aclarar esto, ¿qué relación tiene la ley con la gracia? ¿Por qué? Porque muchos, a través de la historia y en nuestros días, siguen encontrando un contraste. Siguen diciendo que no es consecuente. Dicen, pues en el antiguo pacto vivían bajo la ley, ahora nosotros vivimos bajo la gracia. Bueno, en parte sí, pero hay que entender muy bien esto. ¿Qué es lo que quiere decir nuestro Señor? Se puede responder así, en otras palabras, la relación que existe. El cristiano ya no está bajo la ley en el sentido de que la ley es un pacto de obras. En otras palabras, el cristiano ya no está bajo la ley, como decía nuestro hermano Marcos hace un momento, para ser salvos, sino porque ya hemos recibido el beneficio de la salvación. Eso es muy distinto. Ese es todo el argumento de Gálatas capítulo 3. El cristiano no está bajo la ley en ese sentido. Su salvación no depende de que se cumpla. Ha sido liberado de la maldición de la ley. Ya no está bajo ella como relación contractual entre él y Dios. Pero por eso esto no lo dispensa como una norma de vida. El problema se suscita porque nos confundimos en cuanto a la relación entre la ley y la gracia. Vamos a ir entonces allí al lugar y al pasaje donde se nos dio el antiguo pacto, o donde se dio el antiguo pacto, para que veamos en qué consistía el antiguo pacto y no nos confundamos con la relación que existe entre la ley y la gracia. Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Éxodo capítulo 19, vamos a ir un momento allá. Versículos 4 al 6. Vosotros, dice nuestro Señor allá, vosotros visteis lo que hice con los egipcios. Noten, aquí hay algo sumamente interesante. El Señor les está recordando algo que Él hizo primero. ¿Se dan cuenta? No, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. En otras palabras, nuestro Señor primero les dio el beneficio de la salvación a este pueblo. Y luego entonces, ahora sí, viene la otra parte. Versículo 5.
Ahora pues, después de eso, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, este es el antiguo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí vemos, o recordemos que estas palabras se dijeron en el Sinaí, 2 años después de que Israel fue salvado de la esclavitud de Egipto. Acordémonos también de que estas palabras fueron el principio de la teocracia en Israel como nación. Ahora, esto es muy importante que nosotros sepamos en qué consistió el antiguo pacto. Aquí empieza la teocracia en Israel como nación. ¿Qué significa teocracia? Alguno pregunta. Bueno, significa, en pocas palabras, el gobierno de Dios sobre Israel como nación. Eso significa teocracia. Así como en nuestros días se habla de democracia o cosas como esas. Bueno, la teocracia era el gobierno de Dios sobre Israel. Cuando ellos obedecían, Dios los bendecía. Cuando ellos vivían de acuerdo a esa ley, las demás naciones notaban la diferencia. Cuando ellos confiaban en Dios, Él les daba la victoria. Dios quería dar a conocer su nombre y su gloria sobre todas las naciones a través de la nación de Israel. Ese era el propósito del antiguo pacto. Noten otra vez como dice allí, si vosotros diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el énfasis allí es muy interesante, mía es toda la tierra. Dios quería dar a conocer su nombre, su fama, su gloria a otras naciones a través de la nación de Israel. Así que el antiguo pacto o la naturaleza del antiguo pacto era en un sentido nacional. En otras palabras, las promesas contenidas en el antiguo pacto únicamente tuvieron un cumplimiento literal en Israel como nación, no en cuanto a salvación. Solo en un sentido mucho más amplio y pleno se cumplen en el nuevo pacto. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿el antiguo pacto era para salvación? La respuesta es, el antiguo pacto no fue para salvación. O dicho de otra manera, el antiguo pacto nunca fue dado a Israel con el propósito de que las personas llegasen a la salvación a través del cumplimiento de esa ley. Y ahora sí, vamos a ir al texto clave que nos va a aclarar todo, Gálatas capítulo 3. Vamos a ir allá, a Gálatas capítulo 3. Estamos hablando acerca de la relación que tiene la ley con la gracia. Gálatas capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dice allí el apóstol Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ustedes recuerdan, ¿no? Cuando Dios hizo el pacto con Abraham y habla de la simiente en la que serían benditas todas las naciones. Bueno, se está refiriendo a Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, y aquí es donde entramos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, se está refiriendo al pacto que Dios hizo con Abraham, la ley que vino 430 años después no lo abroga. Estas palabras son muy importantes. Primero se hizo el pacto con Abraham. Primero se dio la promesa. La ley vino 430 años después de que fue hecha la promesa. Pero lo más interesante de todo es que aunque la ley vino después de la promesa, no obstante, no abroga a la promesa.
La ley no lo abroga. Para invalidar la promesa, como dice allí. ¿Por qué? Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Por eso la ley, aunque vino después, no puede invalidar ni abrogar el pacto de la promesa. Porque si la herencia, insisto, es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, en muy pocas palabras, que la salvación no depende del cumplimiento de las obras de la ley. No, la ley no fue dada con el propósito de lograr la salvación de los escogidos. La salvación vino mediante la promesa y el cumplimiento de la misma. Eso es sumamente importante. La salvación no es por el cumplimiento de la ley. La salvación fue planeada desde mucho antes y fue dada desde mucho antes, 430 años antes. De manera que la salvación no viene por el cumplimiento de la ley, sino mediante la promesa y el cumplimiento de la misma. Versículo 19. Entonces aquí alguien puede preguntar, bueno, entonces si la ley no nos sirve para alcanzar la salvación, entonces, ¿para qué? Versículo 19. ¿Para qué sirve la ley? Pregunta allí el apóstol Pablo. La ley se añadió a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y allí esa palabra como que no es muy claro, porque está hablando del propósito de la ley, y ahora aquí dice que la ley vino a causa de las transgresiones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Dios, hermanos, soberanamente hizo el antiguo pacto bajo la ley para enseñar a Israel su pecado y demostrar no solo al pueblo del antiguo pacto, sino también a nosotros que por las obras de la ley nadie sería salvo. Ese fue el propósito de la ley. O eso quiere decir allí la palabra transgresiones. Que Dios en su soberanía y en su sabiduría les hizo un pacto que fuera bajo la ley para demostrarles a ellos mismos su pecado, su maldad, y que por las obras de la ley ninguno iba a alcanzar la salvación. Y esto es sumamente importante y de hecho choca directamente contra el dispensacionalismo tradicional. Porque aquí estamos hablando de que el plan de Dios, el plan de salvación, ha sido siempre el mismo. En el Antiguo Testamento los santos fueron salvos no mediante el cumplimiento de la ley. No, eso no fue lo que los salvó. Lo único que los salvó fue la misma fe que tenemos nosotros. La misma fe de nuestro padre Abraham. La fe en la promesa. La fe en el Señor Jesucristo. Como dice Pablo en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, nunca, y ni siquiera Dios lo tenía en mente, que iba a justificar a personas a través del cumplimiento de la ley. Ese no fue el diseño de Dios desde el principio. El diseño de Dios fue salvar a sus escogidos mediante la promesa. La ley llegó 430 años después de la promesa dada a Abraham y a su descendencia a fin de que pudieran mostrar el verdadero carácter de las exigencias de Dios y a fin de que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, para que se dieran cuenta de la maldad que había en ellos mismos. La ley, hermanos, es como un espejo. Nos muestra nuestro pecado, pero no puede hacer nada para quitarlo. Así es la ley. Nos muestra nuestro pecado, pero no puede hacer más nada que eso. Versículo 21, ahí no termina el debate. Me gusta el razonamiento de Pablo, porque Pablo,
cuando está escribiendo, escribe a fin de refutar todos los argumentos que se puedan levantar en contra de su enseñanza. Y aquí viene otra pregunta que puede saltar en el momento. Versículo 21, estamos en Gálatas 3. Entonces, o luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Porque es que me acaba de decir que la ley no nos sirve para ser salvos. Que la ley solamente nos sirve para enseñarnos y para mostrarnos nuestro pecado. Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Esa es otra pregunta que salta inmediatamente a nuestra mente. Y Pablo aquí le responde: en ninguna manera, no es contraria. ¿Por qué? Porque si la ley dada pudiera vivificar, o en otras palabras, pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y esa ilustración que hice hace un momento me sirve mucho. El espejo lo único que hace es enseñarnos cómo estamos, pero no puede hacer nada para transformarnos, ¿verdad? Nuestra imagen. Igualmente la ley nos enseña el pecado, pero no puede hacer nada para quitarlo. Más la escritura, estoy en el versículo 21, está respondiendo a la pregunta de que si la ley es contraria. En ninguna manera, porque si la ley pudiera dar vida o vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que para que la justificación de los creyentes fuera mediante la fe sola y no por las obras de la ley. Por eso nosotros los reformados proclamamos sola fide, porque la salvación es única y exclusivamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Se dio la ley en un sentido a fin de mostrar a los hombres que nunca se podrían justificar por sí mismos delante de Dios, a fin, y aquí viene la otra parte, a fin de que pudieran ser conducidos a Cristo. Hermanos, ¿la ley es contraria a las promesas? No, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la ley nos enseña nuestro pecado, y al enseñarnos nuestra maldad y nuestro pecado, no nos queda otra opción que correr a los pies de nuestro bendito Salvador. Así que no es contraria a la promesa. Como dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. No es contraria al Evangelio. ¿Cómo? Ya dijimos que la ley nos enseña nuestro pecado. El Espíritu Santo se sirve de la ley para convencernos de pecado, justicia y juicio. Solo así vemos nuestra urgente necesidad de correr a los pies de Cristo. Así que la ley es el ayo para llevarnos a Cristo solo en un sentido instrumental. Yo espero que se entienda esa palabra. Cuando digo que la ley es el ayo para llevarnos a Cristo solo en un sentido instrumental, es el instrumento que el Espíritu Santo agarra para mostrarnos nuestra maldad y conducirnos a Jesucristo. Ese es el propósito de la ley. Tiene el propósito de llevarnos a Cristo solamente como un instrumento. Pero el que hace la obra es el Espíritu, ya que el Espíritu Santo la usa para mostrarnos nuestro pecado, pero Él mismo es el que nos lleva a Jesucristo y Jesucristo nos lleva al cielo. La ley se sirve de guía, pero no puede llevarnos al cielo. Es como el aviso que está en una carretera. Dice Houston, tantas millas, pero súbete el aviso a ver si vas a llegar a Houston. ¿Verdad? Igualito. En resumen de este punto, la ley fue dada para mostrar la suficiencia y la superioridad de la obra de Cristo
en cumplimiento de la promesa. Y, por otro lado, evidenciar nuestra imposibilidad de justificarnos mediante las obras de la ley. Repito esto porque es muy importante. Este sería como el resumen de lo que acabamos de decir en Gálatas. La ley fue dada para mostrar la suficiencia y superioridad de la obra de Cristo en cumplimiento de la promesa. Hermanos, y si quieren saber más sobre la superioridad y la suficiencia de la obra de Cristo, léanse toda la epístola a los Hebreos. Repito. Pero en segundo lugar, fue dada para evidenciar nuestra imposibilidad de justificarnos mediante las obras de la ley. Como dice Gálatas 3, 10 y 11, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y por qué están bajo maldición? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pregunta, ¿quién de los hombres ha cumplido a perfección toda la ley? Ninguno. Así que todos estamos bajo maldición. Si la salvación fuera mediante el cumplimiento de la ley, todos estamos acabados. Estamos malditos. Pero gracias a Cristo que la cumplió por nosotros y en nosotros, por su Espíritu. Y versículo 11. Y que por la ley, o sea, aparte de que ninguno de nosotros puede cumplir la ley, añade aquí Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente o es claro. ¿Por qué? Pues escrito está, el justo por la fe vivirá únicamente. Otra vez, sola fide, sola fe. Debemos caer en la cuenta, por tanto, de que todos estos aspectos de la ley no son sino nuestro ayo para conducirnos a Cristo, solo en un sentido instrumental, pero es el Espíritu que nos lleva a Cristo. Bien, hermanos, la gracia, por otro lado, también tiende a entenderse en una manera equivocada. Muchos piensan en la gracia aparte de la ley, y a eso también se le llama antinomianismo. La actitud de los que abusan de la doctrina de la gracia para llevar una vida de pecado o indolencia. Dicen, no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, no importa lo que yo haga. Ese sería el otro extremo, ¿verdad? Hay que decirlo. Y Pablo escribió precisamente sobre eso, advirtiendo en Romanos capítulo 6, versículo 1. En el capítulo anterior, Pablo acababa de decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y alguno pudiera pensar aquí, bueno, pues si donde abunda pecado, sobreabunda gracia, pues pequemos y perseveremos en el pecado para que la gracia abunde más. Y Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, no. La gracia nunca es un permiso para pecar. Esto que quede claro. Menos mal está quedando grabado también. La gracia nunca es un permiso para perseverar en el pecado. Esa es una idea errónea y falsa acerca de la gracia. El propósito de la gracia, en un sentido, es solo capacitarnos para cumplir la ley. Nuestro problema es que muchas veces tenemos una idea equivocada acerca de la santidad. No hay nada peor que considerar la santidad y la santificación como experiencias que meramente hay que recibir. No, la santidad significa ser justo, y ser justo significa cumplir la ley. Hemos sido justificados, pero no solo hemos sido justificados, sino que una vez que fuimos justificados empezamos un proceso de santificación, de santidad. Por tanto, si su llamada gracia, que dice que han recibido, no los hace cumplir la ley, es porque nunca la han recibido. Y nuestro Señor nos apoya con esta frase: demos de gracia o dad de gracia lo que hemos recibido por gracia.
Hermanos, no podemos decir que hemos recibido de gracia si no estamos dando frutos o resultados de esa gracia. Y el resultado evidente de la gracia es la obediencia a la ley de nuestro Dios. Esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Así que, ¿qué es la gracia? Bueno, en resumen, es ese don maravilloso de Dios que, habiendo librado al hombre de la maldición de la ley, lo capacita para cumplirla y para ser justo como Cristo. ¡Wow! Escuchen esto otra vez. Repito, es el don maravilloso que, habiendo liberado al hombre de la maldición de la ley, lo capacita para cumplirla. No solo me libra del pecado y de la maldición, sino que ahora me capacita para cumplirla, para ser justo como Cristo, así como Él cumplió la ley a perfección. Gracia es lo que me lleva a amar más a Dios. Y si amo a Dios, deseo cumplir sus mandamientos. Ese es el punto, hermanos. Como dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Así dice el Señor. Esa es la manera como se evidencia entonces que hemos recibido la gracia de Dios. Finalmente, nuestra situación actual respecto a la ley. ¿Cuál es nuestra situación actual? Es decir, para responder a la pregunta, bueno, ya hemos escuchado que Dios cumplió su ley en nosotros y a través de nosotros por su Espíritu Santo. Hemos dicho que la ley, o más bien que la gracia nunca ha sido un permiso para pecar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra situación actual respecto a la ley? Bueno, en primer lugar, respecto a la ley ceremonial, como ya dije, se puede decir que ha sido cumplida por completo. Nuestro Señor la observó en su vida en la tierra y exhortó a los discípulos a hacer lo mismo. En su muerte, resurrección y ascensión se ha cumplido enteramente toda esta ley. Como confirmación de esto, el templo fue destruido más tarde. El velo del templo ya se había rasgado en el momento de su muerte. Y por fin también fueron destruidos más adelante el templo y todo lo que en él había. Esto es sumamente importante. ¿Por qué Dios en el año 70 permite que el templo, el lugar donde estaba la adoración bajo el antiguo pacto, fuera completamente destruido, ¿no? Eso es sumamente interesante. Nosotros a veces solo lo vemos como un acontecimiento histórico, pero no es solo eso. Es que Dios, con eso que sucedió allí, simplemente lo que estaba enseñando era que se acababan los sacrificios. No más ceremonias ni ritos como los del antiguo pacto, porque Cristo, nuestra ofrenda, ya se había ofrecido una vez y para siempre. Así que la ley ceremonial fue cumplida a cabalidad, completamente. A no ser que vea todo esto cumplido en Cristo, a no ser que Él sea mi ofrenda cruenta, mi sacrificio, mi todo, toda esta ley ceremonial seguiría aplicándose a mi persona y sería responsable de cumplirla. Pero si la veo cumplida y llevada a cabo en Él, digo que la cumplo toda, creyendo en Él y sometiéndome a Él. Esa es la situación, nuestra situación actual con respecto a la ley ceremonial. Aquí no vamos a abundar en textos, ya hemos citado muchos. Está, insisto, toda la epístola a los hebreos. ¿Qué puedo decir en cuanto a la ley judicial? Bueno, esta ley estuvo destinada primaria y especialmente para la nación de Israel, como teocracia de Dios, como decía hace un momento, en las circunstancias especiales en las que se hallaba. Pero Israel ya no es la nación teocrática. Esto también es sumamente importante. Ya, vamos a decir, Israel o el pacto que Dios había hecho con Israel como nación, ya se acabó. ¿Y cómo me atrevo a decir eso? Fue la lectura que hicimos hace un momento en Hebreos capítulo 8, cuando dice,
en el versículo 13, dice, lo que está viejo está pronto a desaparecer. Eso fue lo que sucedió con el antiguo pacto. Ya desapareció. Así que esas leyes judiciales o civiles que regían bajo el antiguo pacto en Israel como nación también ya fueron completadas, ya fueron cumplidas. Bien, y ¿qué decimos en cuanto a la ley moral? Bueno, la situación respecto a ella es diferente, porque con ella Dios establece algo permanente y perpetuo. La relación que siempre debe subsistir entre Él y el hombre. Cuando Dios entregó, o cuando Dios reveló, vamos a decir, los 10 mandamientos, fueron como la revelación plena de lo que Él quería que hubiese entre Él y el hombre. Cómo el hombre, vamos a decir, podría relacionarse con Él. Se resume entonces en lo que nuestro Señor llama el primero y mayor de los mandamientos. Dice allí el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Allí entonces, hermanos, tenemos el cumplimiento de la ley moral. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es algo permanente. No era solo para la nación teocrática, es para todo el género humano. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, como dijo Pablo, el cumplimiento de la ley es el amor. Así que, en cuanto cumplimos estos mandamientos, estamos cumpliendo toda la ley de nuestro Dios. Esto no fue solo para la nación teocrática tampoco. No era simplemente una ley antigua. Es condición y parte permanente de nuestra relación perpetua con Dios. Es decir, lo que Dios quiere que disfrutemos, lo que Dios quiere es que disfrutemos de comunión plena con Él, quien es la fuente inagotable de vida, y en esa medida tengamos paz unos con otros y gocemos de completa armonía estando unidos a Él. Hermanos, el cumplimiento de la ley de Dios no es otra cosa que la permanencia de la comunión con Él y la demostración de ese amor hacia los demás. Por eso, el apóstol Juan nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Cuando nosotros vivimos en completa armonía y unidad con nuestro Dios, y cuando vivimos de la misma manera con nuestros semejantes, eso es el paraíso. Eso es el paraíso. Los mandamientos de Dios no son gravosos. La ley no está meramente para restringir, está para mantenernos a salvo del abismo de la destrucción. Es como el aviso en la carretera para saber si vamos por el camino correcto. Cuando nosotros miramos los mandamientos y nos miramos a nosotros, podemos saber si vamos por buen camino. Así que la ley moral interpretada según el Nuevo Testamento sigue en vigor y lo seguirá hasta el fin de los tiempos, hasta que alcancemos la perfección. Algunas aplicaciones antes de terminar. Si somos cristianos verdaderos, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, dándonos el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que escribe el autor a los Hebreos en el capítulo 8, versículos 6 al 13, que ya se leyó, donde se gloría en el nuevo pacto, la nueva relación, porque bajo ella la ley está dentro de nosotros, no fuera, y por lo tanto la deseamos y estamos capacitados para cumplirla. Un creyente no tiene excusa para no obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo dentro.
y el Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Entonces, ¿la ley de qué nos sirve? Nos sirve como, vamos a decir, una medida para saber si estamos en la fe o no. No para que entremos a la fe, como decíamos, pero sí para saber si estamos en ella. Además, nuestro Señor habla de la grandeza de obedecer su santa ley. Dice, volviendo al texto inicial, Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y aquí alguien puede decir, bueno, algunos son chicos, otros son grandes. Bueno, el Señor está pensando en la mente de los judíos. Ellos tenían muchas reglas, muchas cosas. Para ellos algunos eran más importantes que otros, pero el Señor aquí quiere descartar por completo cualquier ley o cualquier mandamiento de parte de Dios. Entonces dice allí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El verdadero creyente no solo procura con diligencia obedecer a Dios, también desea y hace lo posible para que otros lo hagan. El verdadero creyente no solo procura guardarlos él, sino también que otros lo hagan. Ahora, aquí, ¿no? Hago la aclaración. No que estamos encima de las personas para decir qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pero el solo hecho de que el Señor nos permita aquí cada 8 días pararnos en el púlpito a traerles la palabra de Dios, eso es el cumplimiento de estas palabras. Y la pregunta que sigue es, ¿y qué significa la grandeza que habla nuestro Señor? Él está hablando de que, dice, así muy pequeño será llamado y otros serán llamados grandes. ¿Qué significa la grandeza de la que habla nuestro Señor? El Señor habla aquí de lugares de honor y coronas en el reino de los cielos. Solamente como ejemplo, ya se me está acabando el tiempo. Ustedes recuerdan la petición que la madre de Juan y Jacobo hace a nuestro Señor, ¿verdad? Quiere que uno de sus hijos se sienta a su derecha y el otro a su izquierda. Ahora, el Señor la reprende porque le dice, no sabes lo que pedís, no porque eso no vaya a ocurrir, sino porque el daros, sentarse a su derecha o a su izquierda, eso no le corresponde a él, sino a su Padre que está en los cielos. Pero no que no hayan lugares o posiciones en el reino de los cielos. Sí las hay y las va a haber. Es más, lo que este texto presupone en Mateo 20, del 20 al 28, y nuestro Señor concluye es que el que quiera ser grande, si habla de grandeza, ¿se dan cuenta? El que quiera ser grande en el reino de los cielos, este será llamado pequeño. Oye esto, el que quiera ser grande será llamado pequeño, y el que se haga pequeño, este será grande en el reino de los cielos. Así que sí van a haber posiciones y van a haber galardones. Pero, ¿y cómo? ¿Cómo se va a determinar eso? Bueno, el camino, y el texto de Mateo 20 mismo nos dice, el camino a la grandeza en el reino de los cielos es la humildad y la obediencia. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que, amados hermanos, para terminar, no es legalista el que procura con diligencia obedecer a Dios y hacer que otros lo hagan. Este es el grande en el reino de los cielos. Amigo que nos visitas, todo lo que la ley y los profetas incluyen de este modo se llevará a cabo por completo. Ya vimos cómo se cumplió nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todavía queda algo por cumplir. Los que violan la ley serán finalmente castigados. No nos equivoquemos. Los que mueren impenitentes, sin creer en el Señor Jesucristo, están bajo la condenación de la ley. Al final de los tiempos, lo que se les dirá es, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Qué palabras tan duras. Pero hermanos o amigos, yo prefiero que las escuchen ahora, aunque me vean con malos ojos,
y no que las tengan que escuchar de nuestro bendito Señor Jesucristo. Es la misma ley que conduce a Cristo en un sentido, la que los condenará a otros en ese día. De modo que la ley de Dios va a cumplirse, sí o sí, plenamente, en todos sus aspectos. Los que no utilizan lo que se les ofrece en el Señor Jesucristo, quien ya cumplió perfectamente toda la ley, permanecerán bajo la condenación de la ley, que es la expresión de la justicia y rectitud de Dios. Acójase ahora a los beneficios de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Oh, buen Dios, gracias te damos que no nos has dejado sin tu palabra nuevamente. Gracias te damos, Señor, que nos has visitado como has prometido hacerlo, a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te ruego, oh Dios, que la apliques en nuestros corazones. Tú has prometido quebrar nuestro corazón de piedra y darnos uno de carne. Tú has prometido escribir tu ley en nuestras mentes y corazones. Y has prometido tu Espíritu en nosotros para que las guardemos y los pongamos por obra. Te suplicamos, Señor, haz esa obra en cada uno de los que está aquí. Perdónanos también, Señor, porque hemos sido negligentes, Señor, en guardar tus mandamientos, en amarte a ti y en amar a nuestros hermanos. Perdónanos, oh Señor, ten misericordia, te lo rogamos en Jesucristo, y salva a todos aquellos que te has propuesto salvar en este tu día, porque te lo ruego en Jesucristo. Amén.